ya se había hecho previamente una revisión con esto, con un coordinador para que entonces me aprobara esa parte, poderse las entonces ir a todo, pudiéramos de esa manera empezar a organizar el sistema, porque antes de lo último que uno realiza, yo les contaba en la reunión anterior, lo último que ustedes ingresan a un sistema integrado es el estado maestro de documentos. Entonces, primero, pues teníamos que tener una base, como les comunicaba, de dónde iban a reclutar el repositorio de los documentos antes de que buscáramos la metodología o la forma, digamos, que era el control final, ya fuera rural, ya fuera una plataforma. Por el momento, la tarea inicial era que se entregaba la estructura por correo electrónico que a todos les llegó. Que voy a volver a validar en este momento si a la A mí no me llegó. ¿Quién es a mí? Andrés Gómez. Andrés, entonces voy para allá. Resulta que yo la envié al líder del proceso, o sea, se la envié al arquitecto de para que ya la verificara con todos los directores. ¿De acuerdo? En esta reunión lo que íbamos a hacer era como puntualizar claramente cómo íbamos a guardar la ley. Sin embargo, para que les quede claro, Andrés, ya usted, ya los compañeros que están acá presentes, yo voy a volver a proyectar la carpeta de ustedes para que nos quede claro cómo lo vamos a validar. Y de una vez, en esta acta de este día, entonces ya que hemos dado de manera global, teniendo a ustedes presentes con la mente, entonces voy a volver a proceder a hacer la transcripción aquí, o sea, la proyección. Y al arquitecto Edwin le voy a pedir el favor si en este momento puede compartirles esa carpeta que yo les compartí a ustedes para que ellos de una vez tengan acá en sus sistemas, por ejemplo, los directores de hora que son los encargados de haga la redundancia que hacer ese control allá en los proyectos. Listo, arquitecto. Bueno, voy a proyectar en ese momento entonces la carpeta de proyectos del sistema. ¿Se dice vaciado o vaciado? Vaciado. 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 Entonces, ¿qué
En la carpeta de registros, todos los registros de todos los proyectos. A mí me preguntaba la semana pasada y era la pregunta que daba muy anulada a lo que estábamos hablando. Obvio, si tenemos varios proyectos, por eso esta carpeta va a reposar en cada uno de ellos. O sea, cada uno de los proyectos va a tener esa misma estructura para que de esa misma forma organicen ahí su información. El repositorio final, que es el sistema integrado, necesitamos que hacer la consolidación, porque obviamente vamos a tener consolidado el sistema. No podemos hablar por un lado unos y por un lado los otros, sino que va a haber un consolidado, todo un repositorio. En ese momento ya miramos dónde, o sea, dónde se anida, digamos, de toda esta información por el proyecto. Y ya, pues diría yo, que lo ideal es que estuviera bajo el control de la persona, el líder de este proceso. Todos tendrían en gestión proyecto la misma carpeta, pero por proyectos en su repositorio. Pero más adelante, cuando ya tengamos eso también iremos colocando cada proyecto tendrá esta carpeta controlada y obviamente unos permisos autorizados para hacer la gestión de los campos. Explico, las caracterizaciones solamente las podemos nosotros modificar si es pertinente que ustedes requieran hacer el cambio, que lo solicitarán hacia el otro. Lo mismo los procedimientos. Cada documento, el cambio se hará directamente desde el sistema. Y pero el control de los formatos, el control de los registros, las evidencias que ustedes vayan recopilando de estos procesos, de estas actividades, reposan en estas carpetas que ustedes tengan. Absolutamente. La idea no es que ustedes tengan carpetas diferentes. Si ustedes necesitan toda la información, mejor dicho, lo que ustedes tengan en sus sistemas allí debe reposar de manera ordenada. Y eso lo quiere dejar claro, obviamente con toda la autorización de nuestro coordinador del sistema integral. Espero me dé la base, porque es la única forma que yo pueda garantizarles a ustedes en una auditoría del control. Porque donde se han encontrado la mayor parte de las no conformidades en los proyectos que se han aplicado en este tipo de espacios. Entonces, si tenemos una carpeta que así de como tal va a reposar en nuestro procedimiento de sistema, también tenemos que ser claros que si encontramos información fuera de ella, eso es un riesgo para nosotros. Entonces, para eso tenemos una estructura y le cuento sobre eso para eso. Va a haber una carpeta de indicadores. Obviamente, ustedes en la caracterización deben de colocar el indicador que ya les voy a hablar de eso también. Y en esa carpeta de indicadores va a reposar pues, de acuerdo como a las menciones que vamos haciendo por año, los comportamientos que hayan tenido esos indicadores a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta las frecuencias que ustedes hayan determinado para los respectivos indicadores. Entonces, importante también acá hacer la aclaración. Es claro que hay unos procesos que también es claro que para otros la necesidad de y por el alcance de ese proceso pues requiere más entonces, obviamente lo más importante es que el indicador identifica el objetivo planteado por el proceso. No se les va a olvidar. No puede usted estructurar un indicador de medición si va por un lado y no corresponde a los objetivos que va planteado. Es importante que tengan ustedes claro eso. Yo en muchos de los procesos, las caracterizaciones que les pasé, les pasé algunos, les pasé modelos, les pasé pronto con algunas alternativas, les pasé algo de esas que ustedes determinen si con esos